¿no? Ya, ahora estamos empezando a grabar. Muy bien, entonces, de esa manera, ¿sí? Ahora vamos a tocar un poquito lo que es parte también del examen, ¿ya? Es fuerza magnética, ¿sí? Fuerza magnética. Como hemos conocido cómo calcular la fuerza eléctrica, ahora también podemos calcular la fuerza magnética, ¿sí? Fuerza magnética, ¿no? Entonces, la fuerza magnética tiene una función. Eso es, ¿cómo trabaja la fuerza magnética? Es basado en un torque, ¿sí? Que está relacionado tanto la velocidad y el campo magnético. ¿Recuerdas que nos ha indicado Biot-Savart la dirección de la fuerza? Así, ¿no? Vamos a, en este caso vamos a trabajar con eso, ¿ya? Entonces, vamos a mi regla, aquí está mi regla. Mira, en función de lo que dice la teoría, ¿sí? Si se ve, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este sentido yo voy a dibujar aquí, ¿no? La intensidad de corriente, ¿sí? Por aquí circula la corriente. Le estoy dando la dirección con una flechita, ¿sí? Es que esa flechita, ¿qué quiere decir? Que por ahí circula la corriente, ¿sí? Por ahí está circulando la corriente, eso dice la flechita, ¿sí? Entonces, si por ahí circula la corriente, hemos dicho, ¿no? ¿Qué dice Biot-Savart? Que tu pulgar derecho tiene que ir a la dirección de la corriente y tus cuatro dedos te va a indicar la dirección del campo magnético, e incluso la velocidad, porque el campo magnético gira, oscila, o sea, abraza lo que es la corriente, ¿sí? Circularmente, pero también tiene velocidad, ¿sí? Velocidad, ¿no? Entonces, si hacemos así, por ejemplo, no sé si se observa, así, aquí entra, mis cuatro dedos está entrando por aquí, cuando dice Biot-Savart, entra y anoto flecha. Y sé que está saliendo por aquí, y entonces anoto punto. Entonces, cuando nos dice, ¿qué dice? Cuando nos dice el Biot-Savart, dice, si tú vas a calcular el campo magnético en un punto, tiene que ser el punto de salida. Este es el punto P, ¿sí? El punto P, ¿no? Entonces, a esto se le llama el radio, ¿sí? El radio, porque circularmente está abrazando justamente al cable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros graficamos en este sentido, si es así, ya, es así, entonces nosotros siempre hemos visto estudiar, si queremos en este sentido, podemos trazar una distancia, aquí, una distancia, le vamos a trazar una distancia, esta distancia va a ser R, y esto va a ser el radio, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a estudiar justamente esto? ¿No? Lo que utiliza Biot-Savart, utiliza justamente diferencial, un pedacito de aquí. Ese pedacito se llama diferencial de este vector está en dirección de esto, ¿sí? Y también este diferencial de ese también tiene esto, por ejemplo, este sentido está así, ¿ya? Y aquí justamente por el radio tiene un R que se llama, ¿cómo les puedo decir esto? Aquí voy a usarlo. Cuando nosotros anotamos, escuchen, cuando nosotros estudiamos vectores, vector B de ser, ¿no? Con la velocidad, con elementos B sub 1 y B sub 2, decimos, ¿no? Y esto también se puede anotar vector B en dirección, B sub 1 en dirección X, ¿no? Entonces, así, en dirección X. Más B en dirección Y, así, ¿no? Estos componentes, cuando hacemos juntitos estos, se llama vector director, ¿no? Vector dirección, ¿sí? Eso se llama vector dirección. O sea, un vector dirección en vectores, se acuerda la anterior vez en la materia de física, tal vez un vector dirección tiene un valor, el módulo es 1, unito siempre, su medida siempre es 1, módulo. Su módulo siempre va a ser 1,
El vector es 1, no pasa de eso. Por eso se llama vector director, dirección. Listo, tiene 1. No va a pasar de eso. Chiquito, es un vector chiquito, pero existe. ¿Sí? Entonces, eso le da la división justamente de R. Si esto es la hipotenusa, entonces esto va a R, ¿no? El diferencial de esto, igual, en este sentido aquí, ¿no? Esto también es un vector. Esta superficie es, ¿no? Si esta es la longitud, entonces también se puede decir que el diferencial de longitud, ¿no? Es la longitud del cable, entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, eso se utiliza para vector dirección, ¿sí? Ahora, utilizando este concepto para no hacernos un poquito para determinar justamente cuando un cable es recto, hemos dicho que vamos a utilizar justamente esta ecuación. Seguir pasando por las fuerzas magnéticas. Aquí estamos a ver. Cuando un cable es recto, llegamos a esta ecuación. Aquí directamente. El campo magnético en un punto X puede ser, o en un punto P, esto puede ser X, o en un punto P, ¿ya? Va a ser igual a μ sub 0, intensidad de cociente, 4 veces pi, ¿ya? 4 veces pi por E, ¿no? Por E. Ahora, escucha, cuando nosotros hacemos un análisis algebraico trigonométrico, hemos llegado que con un cable recto se va a llegar a utilizar esto, μ sub 0, intensidad, 2 veces pi por E, ¿sí? Esta es en teslas, ¿sí? Esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Esa es la ecuación para un cable recto, ¿sí? Entonces, enseguida, entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar para un cable recto. Entonces, y para un cable curvo es muy distinto, entonces, sí. Estamos en la estética. Electricidad. Entonces, justamente esto es el electromagnetismo, ¿verdad? Ya. Esto, ¿sí? Cuando el cable es recto, utilizamos 2 veces pi por L, ¿sí? Para un cable recto, hemos mencionado, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué pasa si el cable recto tiene dos ángulos? Aquí hemos visto en la anterior clase, ¿qué pasa si este cable, si el cable tiene dos ángulos? ¿Qué quiere decir? Alfa y beta. ¿Y de dónde sale eso? De aquí sale, ¿verdad? Si en este punto hemos sacado la trayectoria aquí, podemos proyectar esto también como tensión, y hay un ángulo alfa, y hay un ángulo beta, ¿no? Si en caso conociéramos estos dos, y se puede determinar estos dos ángulos, alfa y beta, entonces la ecuación sería lo mismo, pero un poquito más, utilizando esto, campo magnético en un punto P, μ sub 0, intensidad, 4 veces pi por R, ¿ya? Ahora aquí, en este caso, lo multiplicamos el seno del ángulo, justamente el seno de alfa más el seno de beta, ¿sí? Esto en caso existiera los ángulos, ¿sí? Si analizamos dos extremos, un punto A y un punto B, cuando hay dos extremos, entonces conocemos la distancia, el radio justamente al punto P, ¿no? Esta R es esta, este ángulo es este beta es esta, y la intensidad de cociente es la que fluye aquí, es en amperes, ¿sí? Y μ sub 0 sabemos que es una constante, eso es, ¿no? Entonces,
esto ya hemos visto, entonces de esa manera trabaja, ¿no? Ahora, conociendo ese punto, ¿no? Y un poco también no está de más siempre mencionar la permitividad del medio, en este caso, este mu sub 0. Mu sub 0 es una constante de permeabilidad electromagnética, ¿sí? Entonces, para esto, es en este caso 4 veces pi por 10 a la menos 7, ¿ya? A la menos 7, en este caso, Tesla por metro sobre amperio. Entonces se ve aquí. Creo que no se ve este lado, ¿no? Ahí. A ver. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos Tesla por metro sobre amperio, ¿sí? Esa es la unidad, bueno, recordando, en este caso, recordando lo que es, ¿no? El campo magnético, ya, en este caso, ¿no? Escuchen un momento. Esto que les he mencionado, del seno de alfa más seno de beta, todo eso, ¿no? En este caso, ahí sí te vamos a ver, vamos a ver, un poquito ahí, para que se vea. Ahí sí, para que se vea. Ya creo que sí se ve, así se ve, ¿no? Ya. Ahora sí, escuchen, mira. El seno de alfa y el seno de beta les he mencionado, ¿ya? Esa ecuación. Y eso dice mu sub 0 por intensidad de corriente sobre 4 veces pi, ¿no? Esto es para segmento de un conductor, ¿no? Para un conductor, no, perdón, para un segmento de un conductor. O sea, en este caso, aquí se está aplicando la ley de Biot-Savart. Voy a desarrollar esto. Se aplica Biot-Savart, ¿no? Con esto, ¿sí? Ahora, con esto, que también es para un conductor rectilíneo, ¿ya? En caso, escuchen muy bien, para que no se confundan, escuchen, ¿ya? Escuchen, cuando vamos a utilizar justamente cuando es 2pi por r, escuchen, ¿no? Si nuestro ángulo alfa y beta es 90 grados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Alfa y beta es totalmente perpendicular, o sea que no hay ángulo. O sea, ¿qué quiere decir? Si alfa, a ver, así, aquí está, no sé si se ve, aquí voy a estar, ¿no? ¿Qué pasa si alfa es 90 grados y beta es 90 grados? ¿Qué quiere decir? 90 grados, que es perpendicular. Si es 90 grados esto, entonces casi no hay, ¿no? Es perpendicular, aquí también perpendicular. Entonces, si sacamos seno de 90 en la máquina y coseno de 90, si hacemos ese cálculo en máquina, seno de 90, ¿no? Seno de 90, cuando utilizo el seno de 90, aquí voy a hacer seno de 90, en máquina me sale 1, ¿sí? Y si utilizo, en este caso, si este es 90 y este es 90, escuchen, si este es 1 y en el otro también seno de beta, que también en 90 es 1, entonces estos dos, no quiero taparles mucho, ya, voy a ir a este ladito, aquí vean, ¿ya? Ya, esto hemos dicho que es 90, ¿no? Este 90, seno de 90, esto se hace 1, se hace, ¿sí? Este otro seno de 90 se vuelve a hacer 1. Haciendo álgebra, 1 más 1 es 2. La mitad de 2 es 1, ¿no? Y la mitad de 4 es 2, ¿sí? 2. Entonces, cuando no hay ángulo, quiere decir que es perpendicular, ¿no? Cuando no hay ángulo, no hay inclinación, ¿no? No hay pendiente. Cuando no hay ángulo, vas a utilizar esta ecuación,
2 veces pi por n, ¿verdad? Por ejemplo, si esto es 1, y esto es 1, nos quedarían 2, ¿no ven? 2. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 1, entonces mi ecuación, mi campo magnético en un punto P para un cable recto, entonces sería de esta manera. Simplemente mu sub 0 intensidad sobre 2 veces pi por e. Nada más, ¿sí? Esto sería mi ecuación para el cambio, que es idéntico, totalmente idéntico a esta ecuación, ¿verdad? La misma, ¿sí? Entonces, el dilema, ¿cuál es? Analizar el ángulo. Si en este caso, que estés resolviendo, tiene los dos un ángulo, en este caso, que no sea 90 grados, que no sea perpendicular, entonces puede resolver de esta manera, ¿sí? Y si es perpendicular 90 grados, entonces esto utiliza. Esto es totalmente recto. Tu cable es bien recto, o sea, no hay una pendiente que quieras calcular. ¿Sí? De esa manera, ¿sí? Estas pendientes salen, escuchen, como en la teoría que les he mostrado, ¿no? Les he dicho en otra clase. Esas pendientes salen porque, ¿te acuerdas en ese experimento? Cuando el campo magnético atravesaba una hojita colocada, ¿no? Una hojita se coloca y una superficie, ¿no? Entonces, para medir justamente eso, se ha hecho una tensión, o sea, ángulos se ha creado, o sea, un punto N, un punto inicial y un punto final, así. Entonces, para un poquito explicarles esa parte y sacarles también de dudas, les voy a explicar esto, pero necesitamos el contexto antes de ver. Hola, hola, ¿se escucha? Hola. Hola. Hola, hola. Sí, se escucha. Muy bien, muy bien. Ahora voy a ubicar el contexto, ya el librito voy a ubicar para que se ubiquen, para mostrarles. No es necesario que lo vean, después vamos a hacer esa fuerza magnética. Eso, porque eso va a entrar al examen. Todo lo que les estoy explicando va a entrar al examen, ¿ya? Entonces, este librito les voy a explicar esta parte que no le he preparado esta parte, pero vamos a utilizar el internet. Vamos con internet. Vamos a utilizar esto es más explicado, está en este libro. Muy bonito lazo, ¿eh? Así que, enseguida dice, Galarfa, este es PDF, exacto, eso, ya, ahora sí. Ahora les comparto para que vean, hagamos juntos las cosas. Así te lo estoy compartiendo, ¿ya? Compartir. Deben estar observando, supongo. Aquí está esto, creo que es esto. Esa partecita quiero mostrarles, ¿sí? Ahí está el libro, ¿no? Ahí está. Ahí también tenemos en nuestro libro también, también está explicado en nuestro libro, en Serway, ¿no? Estos son imanes, el magnetismo que hemos visto, ¿no? ¿Ve? La fuerza magnética con imanes. Ahora vamos a hacer, después de esto, vamos a fuerza magnética electromagnética, vamos a hacer fuerza electromagnética, ya no con imanes, pero con electricidad. Aquí está, no sé qué tiene. Le voy a ampliar un poquito. Se observa, hola, ¿están viendo? Hola. Ya. Muy bien. A ver, aquí está, mira. Esta partecita, esta partecita que también está en el otro libro. Un poquito le ampliaremos un poquito más grandecita. Ahí está. ¿Se ve? Hola. Ya. Deben estar viendo, ¿no? A ver. Sí, que se ve. Ya. Muy bien. Entonces, aquí está, mira. Esto, escuche muy bien esta partecita, mira esta parte. Mira. Ahorita lo que les he explicado era esto, ¿no? ¿De acuerdo? Esta ecuación. Seno de A más seno de beta. Esto trabaja con cables rectos también, mira, para un segmento de un conductor también, ¿ya? Pero cuando tu ángulo de aquí, alfa y beta, es 90 grados, cuando es perpendicular, así calcules, te va a dar la ecuación sobre 2pi, mira, ¿y por qué sale esto? ¿Por qué utiliza ese ángulo? Mira, este es punto extremo, mira, aquí es la corriente, mira, la corriente aquí, mira, aquí está.
Esta corriente es recta, mira, es recta, está circulando por aquí, por este, mira, por este cable es recto. Entonces ha colocado una hoja circular aquí y ha trazado un punto principio y final, digamos, de tu cable. Entonces, y al punto P que queremos calcular aquí, digamos, este es el origen, ¿no? Al punto P, entonces, si se traza una recta aquí, de aquí a aquí, digamos, principio y final, mira, ahí se crean los dos ángulos, ¿sí? ¿Ya? Alfa y beta. Y si analizamos, no es 90 grados, mira, no es 90 grados, ninguno de los dos. Por eso se ha creado esa ecuación, ¿sí? Esa ecuación, ¿ya? Este ha sido el porqué de la cosa. No es cable recto también, es cable recto igual, ¿no? Esta hojita solamente es para verificar la dirección del campo magnético, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, mira, más abajito, una hojita más, creo que es más allá, a ver, vamos a la siguiente hoja. Aquí está, ¿verdad? Aquí está. Entonces, mira, aplicación de la ley de Biot-Savart. Para un conductor rectilíneo largo, ¿no? Igualito, como un cable, ¿no? Igualito que hemos hecho, ¿no ve? Cable largo, ¿sí? Entonces, esto, mira, alfa y beta, mira, por ejemplo, si es largo, a un extremo, mira, alfa y beta no tiene mucho ángulo, directamente a este punto, así, no hay ángulo, mira, no hay nada que esté trazado, no hay ángulo. En este caso, mira, si el conductor es infinitamente largo, cuando tu cable es muy largo, o sea, que no se puede medir, es largo, así, un rollo de cable y largo es tu cable, ¿no? Entonces, no puedes, cuando es largo, no puedes hacer tensión y medir, trazar un punto de principio a final, o sea, no hay un ángulo, no hay un ángulo. Cuando tu cable es infinitamente largo, es grande, ¿ya? Entonces, en ese caso se sobreentiende que es totalmente lineal, quiere decir que tu ángulo alfa es 90 grados, es perpendicular, aquí está, mira, perpendicular. Y tu beta también es perpendicular, o sea, no hay ángulo, no hay un principio aquí ni un final aquí, ¿sí? No hay eso porque es grande este cable. Entonces, es complicado hacer eso, a ver, de 1000 metros, a ver, es una tensión, es difícil, ¿no? Entonces ya se sobreentiende que hay una perpendicularidad. Entonces, por eso dice, mira, seno de 90 más seno de 90. Esto, seno de 90 es 1, y seno de 90 es 1. 1 más 1, 2, y haciendo un poquito de álgebra, nos va a dar este resultado, el que les he mencionado en la pizarra, ¿verdad? De esa manera, esto vas a utilizar cuando tu conductor es rectilíneo, pero cuando es grande, infinitamente largo, ¿no? Así, para más claridad. Este es lo mismo, ¿verdad? Este es lo mismo, pero en este caso hay un caso especial esto, por ejemplo, para un conductor igual a una semisecta, en este caso, alfa igual a 0. La semisecta solamente ya no es así todo largo, este sectorcito nomás es. Entonces, este ladito nomás es, ¿no? Semisecta. Entonces, beta tiene 90 grados y alfa directamente 0, no hay ángulo de alfa. Entonces, seno de 0 es 0, seno de 90 es 1, y te sale esta ecuación. Entonces, con eso utilizas. Pero en este caso, cuando beta solamente es 90 grados, simplemente, o sea, cuando alfa, el lado de alfa es 0, en ese caso utilizas esto, en ese caso, ¿no? Pero si los dos tienes ángulos, 90-90, entonces utilizas esto. ¿Listo? Nada más es analizar el ángulo, es de esta manera, ¿sí? Pero cables rectos, los dos son para cables rectos, el anterior también para cables rectos, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Eso voy a explicarte, ¿no? En la anterior clase ya hemos visto esta parte como calcular todo eso, ¿no? Entonces, para circunferencial. Entonces, de esa manera, ¿sí? Para recto, ya, volvemos a la pizarra. Compartimos, volvemos a la pizarra, compartir, y ya está, ¿sí? Entonces, ¿no? De esa manera, ¿sí? ¿Cómo hemos llegado a esto? Analizando el ángulo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando el cable es largo, simplemente es largo y se puede medir principio y final, entonces genera dos ángulos. Pero cuando es infinitamente largo, grande, entonces los alfa y beta son 90 grados perpendicular, entonces sí o sí te va a dar esta ecuación.
esta ecuación, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Entonces voy a borrar un rato este lado de la pizarra para explicar, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a anotar esa parte, es interesante, es importante porque eso vamos a hacer, ¿sí? ¿Sí? Voy a plantear en función de eso también el examen, ¿ya? Entonces, decimos anoto uno, ¿sí? ¿Ya? Cuando el cable simplemente es recto, cuando el cable es recto, pero no dice infinitamente recto, o sea, no dice hasta infinito, 1000 metros, 30.000 metros, ¿no? Simplemente dice cable es recto, ¿ya? Entonces, si es cable recto, entonces, ¿no? Quiere decir que se puede medir principio y final. Entonces, vas a tener un alfa y vas a tener un beta, ¿sí? ¿Sí? En este caso, si es recto, por ejemplo, esto ya, por ejemplo, en este caso, cuando se asume que esto, digamos, es recto 90 grados, por ejemplo, digamos, es infinito, si es recto en 90 grados, ¿sí? Pero cuando es recto, para no calcular ya totalmente esto, porque nos va a salir lo mismo, entonces simplemente utilizamos esto para no marear las cosas. Esto va a ser igual a 2 veces pi por listo. Ya está. ¿Sí? Así. ¿No? Ahora, en este caso, cuando es infinitamente largo, entonces, cuando es infinitamente largo, y sucede intensidad, 4 veces pi por L, por el seno de alfa, más el seno de beta. Para, aquí con flechita, infinitamente largo. Cuando es así. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, esto te va a dar igual, ¿no? Sí, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, es eso. Ahora también hay cuando son paralelos, ¿no? Que solamente, si tu cable es recto, si es I, va por aquí, ¿no ves? La corriente, y entonces solamente genera un ángulo beta, a su paralelo, este es beta, 90 grados. Y aquí el cable, aquí es el campo magnético, y aquí ya no genera ángulo. Entonces, esto sería aquí cuando alfa es 0 y beta es 90. Entonces, ahí también ya, ¿no? Esto es 0, esto es seno de alfa, seno de 0, perdón, es 0. Y seno de 90 es 1, entonces te va a salir igual a 4 veces 1, ¿no? Simplemente tomar en cuenta eso, ¿no? ¿No? Lo que les dije, el concepto estamos considerando, ¿no? Eso, ¿no? Espero que se haya entendido esta parte. Si hay alguna duda, me lo dice, ¿ya? Está en el contexto también, en el libro, en los dos libros está, igual me explica. En el UCEWA igual, ¿ya? De esa manera. ¿Ya? Ahora vamos a lo que es la parte de la fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética. Voy a borrar esto. Vamos a la fuerza magnética. Vamos aquí, está. Ya. Vamos a ya. Recordando un poco, viendo lo que es el campo magnético, que se puede modificar la dirección, ¿ya? La dirección de la velocidad. O sea, el campo magnético puede modificar, o sea, en este caso. A ver, primero el concepto, luego les explico, ¿ya? El campo magnético, no sé si se ve más abajito, ¿no? Más abajito que este, ya. El campo magnético, y para no escribir mucho, ya sabemos esto, entonces puedo decir así, ¿no? El campo magnético es B. Entonces el campo magnético
¿ya? Puede modificar la dirección de la velocidad, ¿ya? Puede modificar la dirección de la velocidad. Dirección de la velocidad. Velocidad. ¿Sí? O sea, ¿no? Entonces, el campo magnético hace desviar justamente esa dirección de la velocidad. ¿Sí? Puede modificar. Esto voy a subrayar. ¿Ya? Entonces, la velocidad. ¿Sí? Pero no puede cambiar la rapidez ni la energía cinética, ¿no? La velocidad, o se puede modificar la dirección de la velocidad, digamos, está en una tangente, esa puede modificar, pero no puede, en este caso, ¿ya? No puede cambiar la rapidez, o sea, ¿no? Eso, no puede cambiar la rapidez ni la energía cinética de la partícula, ¿no? Entonces, en función de esto, ¿qué quiere decir? ¿Por qué mencionamos esto? ¿Para qué mencionamos esto? Decimos que un Tesla, o sea, el campo magnético se mide en Tesla, ¿verdad? Un Tesla equivale a un Newton, que es la fuerza, sobre coulombs, ¿no? Metros por segundo, ¿sí? Esa es la unidad de Tesla. Newton sobre coulombs, metro por segundo. Es la unidad de un Tesla, ¿sí? En este caso, dado que un ampere se define como un coulomb, está bien, ¿no? Como un coulomb, un ampere, ¿no? Pero para más exacto, digamos esto. Un Tesla va a ser igual a un Newton sobre amperes por metro. ¿Sí? Esta es la unidad, ¿no? El Tesla vale esto. Newton sobre amperes por metro. ¿Sí? Newton sobre amperes por metro. Muy bien. Ahora, también hay una unidad de Gauss que se utiliza en campo magnético. Se llama Gauss. Gauss, como escuchan, Gauss, ¿no? Pues vamos a mencionar esto, ¿sí? Gauss. Esto de Gauss, ¿qué quiere decir? Que un Tesla va a ser igual a 10 a la cuarta Gauss, ¿sí? Eso vale en unidades. O sea, esta unidad de Gauss es una G, esta, ¿no? Esta unidad de Gauss, ¿no? Se la utiliza en campo magnético, pero no es muy utilizado como en lo que es el cálculo para, para un campo magnético, por ejemplo, medio industrial, así, o sea, se utiliza, pero no muy frecuente, pero tiene esa unidad. Gauss es, 10 a la cuarta Gauss equivale a un Tesla también, ¿sí? Entonces, de esa manera se utiliza lo que es las unidades en Tesla que se maneja el campo magnético, ¿no? Ahora, ¿por qué mencionamos en este caso estas unidades? Porque si estamos mencionando que el campo magnético puede modificar la dirección de la velocidad, ahí vamos. Para modificar la dirección de la velocidad ocurre esto, mira. Vamos a ir, voy a graficar vectores, como dice la ley de Biot-Savart. Voy a graficar tres vectores. Un vector fuerza, otro vector velocidad y otro vector campo magnético, ¿sí? Tres vectores, ¿sí? En otras palabras, así en nuestro lenguaje clásico, tres flechitas. Una flechita que representa la fuerza magnética, otra la velocidad y otra es el campo magnético, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar justamente esa gráfica para determinar esto, ¿sí? Entonces, voy a borrar este lado, ¿ya? Pero no mover la camarita porque allá también tengo espacio, pero ¿sí? Muy bien, trazamos entonces esto. Vamos a ir a la explicación por qué modifica, ¿no? ¿Por qué modifica ¿por qué modifica, qué dice la